Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Qué alegría y qué bendición estar juntos otra vez frente a Dios, ustedes y yo. Y estamos ahorita. Vamos a comenzar con el libro de en el libro de Deuteronomio. No vamos a comenzar, vamos a terminarlo. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Sí, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos 5 libros se le llama el Pentateuco, la ley, o muchos le dicen el Torah. Sí, y hoy tenemos frente a nosotros el libro de Deuteronomio, capítulo 34. Esto es el último capítulo de toda la ley, de todo el Torah, de lo que se le llama el Pentateuco. Entonces, el último capítulo de Pentateuco lo tenemos hoy. Vamos a comenzar así de lleno. Déjenme les digo una cosita antes de irnos, porque de repente no estamos tan de acuerdo en esto. Nosotros, los que tenemos la iglesia local, si voy con una clase de anuncio, yo creo que voy a estar ya avisando más, como con más énfasis, cómo le vamos a hacer para juntarnos. No estoy seguro si va a ser de este domingo al otro o otro más, ¿sí? Pero en ese domingo que viene ya le doy más información o le digo cómo le vamos a hacer, porque obviamente yo quiero seguir todas las regulaciones, no sé, de estar lo separado que tengamos que estar a lo mejor para esos días. Lo que nos estamos esperando es no estar tan regulados, ¿sí? Porque como que pierde el gozo de juntarnos, no pierde el sentido de hacerlo con tanta regla. Por eso lo hacemos aquí mejor, ¿no? Pero vamos a la gente que es la gente local, si los que viven por aquí en Temécula, en Murrieta, o sus alrededores, gente que quiera visitarnos, bueno, vamos a estar avisando cómo le vamos a hacer dentro de poco, ¿ok? A lo mejor 2 domingos más y luego nos juntamos como la ley vaya diciendo, ¿ok? Los quiero mucho, así continuamos y vamos a ir de lleno al estudio, capítulo 34, el último capítulo de Deuteronomio y el último capítulo del Pentateuco, como ya lo dije. Déjenme... lo que se trata, déjenme le digo así bien rapidito, el título es El siervo muere, Dios continúa. Y lo que pasa aquí en el capítulo 34 es que Moisés muere. Sí, Dios ya le había dicho que iba a morir. Entonces, en este día, en este capítulo 34 es en donde Moisés muere. Él sube al monte Nebo y ve todo Israel por todos lados, la tierra prometida, ¿sí? Y luego muere. Pero es importante que siendo Moisés quien él es, el gran Moisés, el dador de la ley, el legislador, él muere y el pueblo se queda sin líder, que es Moisés, lo lloran por 30 días y luego no pasa nada. ¿Por qué? Porque el pueblo va en las manos de Dios, no va en las manos del hombre. Gloria a Dios, Dios usa hombres, pero Él es eterno, ¿sí? Y Él continúa. Eso fue lo que pasó con Jesús. Sí, había muchos sacerdotes que hacían sacrificios por los pecados y por sus propios pecados cada año. El sacerdote venía una vez al año, se metía al lugar santísimo y ofrecía la sangre del cordero para el perdón de los pecados, para cubrir los pecados del pueblo y de sus propios pecados. Jesús vino una sola vez, dio un solo sacrificio y acabó con todo. ¿Por qué? Porque Él no es hombre como nosotros, Él es Dios. ¿Sí? Y Él es Dios, lo que significa, Él no cambia. Moisés y todos los demás líderes que continuaron, cambiaron, siguen cambiando y Dios no cambia. Entonces es bueno saber que estamos en las manos de Dios. Un solo sacrificio válido para siempre. Voy a quitar del medio el resumen del capítulo 34, que fue el resumen del capítulo 33. Así lo voy a decir. Moisés, lleno de Dios, habló al pueblo. Acuérdense que dijimos que decía Moisés, varón de Dios, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, habló al pueblo de la forma que lo vimos fue que él no lleva crédito en la bendición que dio a cada tribu de Israel, sino digamos que lo que podemos apreciar de Moisés era su fidelidad a Dios, ¿no? Él era varón de Dios, una persona que estaba completamente entregada, creía en Dios, confiaba en Dios. Esto es a esto se le llama uno que Dios usa, ¿no? Una forma, de la forma que Moisés era, es porque Dios encontró después de 80 años, sí, que él era usable. Sí, y ahorita voy a exponer un poquito más de eso. Y la razón fue de que Moisés era un hombre fiel.
fiel a Dios, fiel a su palabra. Moisés dio gloria y adoró a Dios por presentar su palabra y la presentó como palabra de fuego, la cual se puede describir de la misma forma hoy, o quema o purifica. Moisés bendijo a cada tribu y en el versículo 27 dice, el eterno, Dios eterno, es nuestro refugio y abajo de nuestro refugio están sus brazos. Ahí quiero quedarme en el estudio de la semana pasada. Sí, Él es Dios, es nuestro refugio y debajo de eso están sus brazos poderosos. Y entonces no hay escape de su amor. Estamos en sus brazos y estamos en buen lugar. Obviamente para nosotros los hijos, los que creemos en Dios, ¿no? Ese es el plan que Dios tiene. Es el plan que Dios tiene para nosotros. Capítulo 34, último capítulo de Deuteronomio, último capítulo del Pentateuco. Introducción a este capítulo dice, la vista a la tierra prometida es lo que vamos a ver, cómo es que Dios le permitió a Moisés subir a la mera cumbre de esta zona montañosa que se llamaba el Pisga, sí, y luego en el monte Nebo, que era la cumbre más alta, ahí lo llevó Dios, ahí subió Moisés y Dios le enseñó toda la tierra prometida, y fue como, digamos, como un reloj, ¿no? De izquierda a derecha, la vio toda. Sí, Dios se lo permitió en una forma maravillosa. Sí, entonces ahí muere Moisés, la muerte de Moisés vamos a ver. Y luego algo pasa aquí súper importante, interesante, que es Moisés muere, pero luego Dios lo entierra secretamente. Obviamente, cuando dice eso es que el pueblo buscó dónde estaba Moisés y no lo encontraron y no lo han encontrado nunca, sí, porque Dios lo tiene escondido. Y el nuevo líder, Moisés, lo presenta. Del versículo 1 al 3, vamos a ver esto. El Pisga, que era una zona montañosa donde el monte Nebo era la cumbre más alta y de ahí vio Moisés toda la tierra prometida. Versículo 4, le dijo Dios, verás la tierra prometida, pero no entrarás, le dijo Dios a Moisés. Del 5 al 8, Moisés, siervo de Jehová, murió. Y luego, importantísimo frase ahí, de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que Dios diga tiene cumplimiento. Así de sencillo, así de claro. Una vez que murió, de acuerdo a lo que habías dicho, Dios lo enterró, Dios lo sepultó en un lugar secreto. Solamente Dios sabe dónde está. Y vamos a explicar por qué obviamente que hay una explicación muy importante acerca de por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés. Versículo 9, y es en donde Moisés le pasa la antorcha al nuevo líder, que es obviamente Josué. Y importantísimo cómo es que el pueblo lo entiende y se somete ahora al nuevo líder que es Josué. De versículo 10 al 12, preparación, da una clase de resumen de la vida de Moisés, que cómo Dios lo preparó, 40 años de príncipe, 40 años de fugitivo y 40 años de líder. Ahorita vamos a ver más, pero déjenme le digo qué es lo que pasó. Por 40 años Moisés pensó que era un sabelotodo. Él pensaba que sabía todo, que tenía tanto poder, porque estaba en el palacio, era un príncipe. Después de eso, los siguientes 40 años de su vida, se la pasó en el desierto cuidando borregos en el cerro, sí, dándose cuenta que no es nadie y que no tiene nada de poder. En sí, Moisés descubrió, no soy nadie, no soy nada. Ocupó 80 años para que Dios, el creador del universo, que de la nada hizo todo, necesitó que Moisés encontrara que él no era nada para poder hacer Dios lo que Dios hizo con él. Importante porque en nuestras vidas se tienen que parecer de esa forma. Tenemos que entender eso, así comenzamos el estudio. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Dios maravilloso, abre nuestros corazones, Señor. Permite que seamos capaces de entender esto. Permite que seamos personas genuinas que te buscan y que te tienen, que te reciben, que escuchan la palabra de Dios y que esta palabra nos libera, nos hace libres. Ayúdanos, Señor, para que cuando nosotros oigamos tu voz, dejemos de comparar tu palabra con lo que pensábamos que decías, con lo que pensábamos que era la verdad,
cuando tu palabra, cuando tu palabra suena, cuando oímos tu palabra, sí, esa es la verdad y todo lo demás se vuelve chiquito. Entonces, Señor, permite que la verdad nos libere de las mentiras que conocíamos. Dirígenos, gobiérnanos, capacítanos, háblanos en este estudio y transfórmanos. Te lo suplicamos todos juntos, Señor, en el nombre de Jesús, en quien tú confías, en quien te complaces, en quien nos escuchas. Amén. Voy a leer pues los versículos 1 al 3 de Deuteronomio 34. Solamente son 12 versículos, entonces primero vamos a acabar temprano. Dicen los versículos 1 al 3. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó. Sí, por ahí iba a entrar Josué, acuérdense que él llegó y tomó Jericó. Entonces estaban frente a Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, de izquierda a derecha, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Sí, esto es lo que Moisés vio. Algo que voy a poner al rato, que vamos a ver en la explicación, pero déjenme se lo adelanto. Moisés había dicho que él no podía entrar ni salir, sí, porque tenía 120 años. Sí, y pensamos todos que por la vejez. Pero vemos que la Biblia dice, encontramos que Moisés tenía esta capacidad, que no se disminuyó su vista, podía ver todo y tenía gran poder, tenía poder en él, sí, estaba completo. Sí, tanto que podemos ver que sube en una zona montañosa, sube a la cumbre más alta de todas las montañas, a sus 120 años. Sí, Moisés no podía llevar más al pueblo, no porque no podía físicamente, pero porque Dios le dijo que no podía. Sí, porque Dios le puso su límite, hasta que llegaste por tu desobediencia. Entonces, Moisés no entró a la tierra prometida, estaba completamente seguro lo que iba a suceder, se iba a morir, y estaba obedeciendo, estaba contento. Sí, a eso se le llama ser un buen siervo. Y ahorita vamos a ver, eso es para comenzar y ese es el gran punto de toda la vida en sí, del Deuteronomio, de la vida de Moisés. Ese es el gran punto. Moisés es un siervo de Dios, uno que no está opinando, que está obedeciendo, que está siendo dirigido por su líder, que es Dios. Eso es lo que queremos, así queremos ser. Ahí va. La explicación de eso, de ese comienzo, digámoslo así, es este. Los poderosos momentos, cuando Moisés subió, clamó, subió a la cima. Se fue, no sé si era piedras o qué, pero subió hasta la cima del monte Nebo. Y de ahí Dios le muestra de lado a lado toda la tierra prometida. Muchos dicen que no es el único propósito de Dios el que Moisés vea la promesa cumplida y la tierra prometida como realidad. Esto parece ser un regalo de Dios, un obsequio. Moisés gastó toda su vida pensando en la tierra prometida, en sacar al pueblo judío de la esclavitud y llevarlo a una tierra que emana leche y miel, la cual ya era una promesa. Dios se le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces Moisés, que él estaba seguro que era el libertador, sí, porque él así lo había comenzado, así se lo había dicho Dios, así se lo había revelado. Sí, ahora en el último día de su vida, sí, Dios le permite ver, no más ver, porque no pudo entrar. Acuérdense que había desobedecido, había mal representado a Dios y ahora ve la tierra prometida. Pero en este punto, si no solamente es un regalo de Dios, un obsequio, un beneficio, una caricia que Dios le hace a Moisés, pero hay algo más. Sí, ¿por qué Dios le permitió ver todo esto, toda la tierra prometida de punto a punto? Ahí va. Sino que esto era un acto legal. Sí, muchos eruditos bíblicos dicen esto, confirmar físicamente lo que será su posesión. Eso era como una clase de contrato. Sí, la tierra estaba siendo dada al pueblo judío a través de su líder Moisés. Esta era la tierra que Dios te va a dar y ese era un contrato físico. Sí, y Dios lo llevó y le enseñó todo lo que iba a ser su posesión. Dios siempre ha cumplido todo lo que ha dicho que hará. Él hizo la promesa
de dar esta tierra a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis vamos a ver un solo versículo donde habla de eso, y está bien interesante este versículo. Hay otros muchos versículos que hablan de la promesa, pero este se los voy a compartir. Génesis 26, versículo 4. Se multiplicaré tu descendencia, le dice Dios a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Si esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, todas estas tierras van a ser tuyas, y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. A Israel dará la tierra prometida, ¿verdad que sí? Sí, pero en Jesús todos seremos bendecidos. Esa es la promesa junto con la tierra prometida. Si cuando Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, también le prometió que de Cristo, que era de sus lomos, de su semilla de Abraham, todos íbamos a ser bendecidos. Y obviamente que este es Jesús. Y no es una buena idea que se me ocurrió. La Biblia dice, vamos a ver, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, de esa simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, incluyéndonos a usted y a mí. En la promesa de la tierra prometida hay una promesa de salvación para toda la gente. Sí, obviamente que ellos recibieron la tierra prometida y nosotros recibimos la bendición de tener la tierra prometida, que es el cielo. Sí, una forma de entenderlo. En la cima del monte Nebo, Dios dio esta noticia agridulce a Moisés. Dulce porque lo dejó ver la tierra prometida, la cual Moisés buscó toda su vida. La admiró desde el monte Nebo. Sí, era una vista fenomenal, lo que está en un panorama hermosísimo, y seguramente Dios le hizo ver más de lo que puede ver una persona normal, y le enseñó todas las cosas, ya vimos cada pedacito, cada lugar en donde que Dios le enseñó de toda la tierra prometida, desde ahí del monte Nebo. Sí, Moisés la admiró, pero no pudo poner su pie en esta. Esto es una noticia que era muy dulce, pero que también era dolorosa. La vas a ver, pero no vas a poder poner tu pie en ella. En todo esto, hermanos, se los prometo que es bien importante, que no tenemos que olvidarnos que Moisés es un hombre de Dios, un hombre genuino, un hombre obediente, que no puede entrar a la tierra prometida, aun cual eso era su sueño, eso era lo más que quería, eso lo motivaba, toda su vida lo motivó, sacarlos de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, y él no va a poder hacerlo, y no se oye ni una sola vez que él se queja. Sí, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, hermanos. No podemos siempre estar quejándonos de todo y exigiendo nuestros derechos, queriendo darnos sus opiniones de todo, cuando Dios dice una cosa. Si Moisés sabía que él tuvo la culpa, si Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, es porque él desobedeció. Sí, terriblemente él simple y sencillamente entiende eso, sí, y disfruta el momento, disfruta que Dios le enseñó todo esto, sí, aunque él no está diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué no me das una chancita? Llévame por la orillita. No, él lo entendió perfectamente bien. Hermanos, una persona cuando es un siervo se somete. Sí, no tiene que exponer en cada momento sus derechos. Sí, cuando el Señor, sí, cuando el líder, que en este caso es Dios, si Él dice, esto es lo que va a pasar, el siervo simple y sencillamente lo sufre, si lo vive, lo disfruta, es más, sufre con su dueño. Sí, en la Biblia dice, ustedes no han sufrido hasta la sangre. Si nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a ser dóciles, a ser gente humilde que se vuelve sin opinión, porque ahora solamente escucha al líder. Solamente escucha la instrucción y lo sigue. Le guste o no, lo entienda o no. Este es Moisés. Y este es el líder que yo quiero ser. Ese es el hombre que yo quiero ser. Es la persona que yo quiero ser. Quiero ser un siervo de Dios.
Ojalá y tú también quieras. Ese es el plan, eso es lo que queremos ser. Ahí va. Es tan importante que Moisés, el gran legislador de Israel, con base a la ley, a la regla, le fue negada la entrada. ¿Sí? Obviamente que Dios le dijo que no iba a entrar, es una regla, no vas a entrar, aunque ya era, él a eso iba a llevarlos, a meterlos, no nomás a entrar, a meter a todo el pueblo. Y Dios dijo, todos van a entrar, tú no vas a entrar. La regla, él es el legislador, Moisés representa la ley, ¿sí? Y por la ley, él quedó fuera. ¿Sí? Por la regla, él quedó fuera de la tierra. Nadie entra a la tierra prometida por la regla. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Qué interesante. Nadie entra al cielo por cumplir la ley, por cumplir la regla, por cumplir las fórmulas, las formulaciones, las legislaciones. ¿Sí? Las legalidades quedan fuera. Entramos al cielo por gracia. Josué, siervo de Moisés, él va a entrar a la tierra prometida. Él va a tomar al pueblo y lo va a meter. Nosotros, usted y yo, no estamos con Cristo por cumplir algo. No podríamos. ¿Cómo vamos a ganarle a Dios el cielo? Vamos a cumplir todo y aunque no quieras Dios, nos vamos a meter en el cielo. Eso es imposible. Él es Dios. Él puso la regla. Él da la orden, Él tiene las llaves del cielo y Él dice, es por mi gracia. Y una vez que Él dijo, se acaba la plática. No podemos alegarle. Oh, no, pero es que yo quiero hacer obras. No, es que yo quiero, es que yo soy tan bueno, es que yo soy tan santo. No, el infierno va a estar lleno de gente que quiso ser buena gente. El cielo va a estar lleno de personas que creyeron en Cristo Jesús y que lo aceptaron como su Señor. Así de sencillo. Y así de sencillo, y así de claro, y así de fácil, y así de verdadero. Pero el pueblo entró por mano de uno, sí, no por la ley como Moisés quería hacerlo y se quedó fuera, pero de uno que andaba por gracia, y este es Josué, un tipo de Jesús. Pero un día Moisés puso, fíjate muy bien, eso está interesante también. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, se la negaron, él no pudo entrar porque quebró la regla, porque quebró la ley. ¿Sí? Josué, que era una persona sin capacidad como tenía Moisés, él entró y él era el líder ahora de Israel por gracia. Sí, un tipo de Jesús porque toda la gente entró con él por gracia a la tierra prometida. Ahora, un día Moisés pisó la tierra prometida por la gracia divina del Salvador. ¿Cómo es posible que Moisés pueda entrar a la tierra prometida después de que Dios dijo que no iba a entrar? Por gracia. Porque Jesús lo llevó. Ahí te va. ¿En dónde pasó esto? Moisés puso el pie en Israel, pero también por gracia, lejos de que fuera por la ley o por cumplir algo. En Mateo 17, del 1 al 3, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Esto es Jesús. Se transfiguró. Se convirtió con una cara de sol. Sí, era relumbrante. Jesús fue transformado en su forma natural, digamos, de divinidad, quien Él es Dios. Ningún ser humano puede hacer eso. Si solamente el hombre que es Dios, específicamente vino a salvarnos a los hombres de nuestros pecados, haciéndose Él mismo pecado por nosotros. Increíble, increíble, pero esa es la verdad. Gloria a Dios. Vino, se transfiguró enfrente a ellos ese día. Resplandeció su rostro como el sol. Dice aquí la Biblia en Mateo 17. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés en vivo y de todo color, pisando la tierra prometida, porque ahí estaba el Salvador que nos da la salvación gratuita, en quien somos inocentes frente al Padre. Sí, en Él Moisés llegó y pisó la tierra. Dios se lo concedió, porque nuestro Dios es un dulce Padre. Es un dulce Padre. Se trajo a Moisés del monte Nebo y lo puso en Jerusalén, hablando con Jesús en este monte alto. ¡Wow! ¡Qué increíble es la gracia del Dios amoroso que tú y yo servimos! Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Déjate comento un poquito acerca de eso. Ahí te va, pero leyendo. Dice, Moisés hablando con Jesús en la tierra prometida. Qué dulce gracia del dulce Salvador. Mira esto, hermano. Esto me gusta, ¿ok? Me gusta escudriñar la Biblia, indagar. ¿Qué estaban hablando Moisés y Elías con el Señor? Pedro, Santiago y Juan simplemente estaban asustados, estaban temblando, viendo lo que estaba sucediendo, no tenían palabras, estaban observando a Elías, a Moisés y a Jesús hablando de algo. ¿Qué sería esto tan importante que Moisés tuvo que venir, que Dios permitió que vinieran Elías y Moisés? Acuérdate que estos dos, con cuerpo, porque nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés y nadie sabe, o más bien sabemos dónde está el cuerpo de Elías, fue raptado en un carro de fuego. Los dos que Dios se llevó con cuerpos, ahora permite que vengan. ¿Te imaginas, o cómo te puedes imaginar la gloria y el poder de Dios? Es increíble, no tiene lógica humana, obviamente, pero podemos aprender esto. Podemos asimilarlo, apuntarlo, que esto es lo que Dios hace, eso es lo que Él puede hacer. Él tiene tal poder. Él trajo a Elías y a Moisés, gente que había desaparecido cientos, miles de años antes, ¿sí? Y ahora están hablando con el Señor Jesús de algo súper importante. ¿Qué será? Dice Moisés y Elías, dos de los tres que Dios tomó junto al cuerpo, el otro obviamente que es Enoc, el que se llevó el séptimo de la ascendencia de Adán, ¿no? También lo raptó. Pero aquí estos dos, hablando de estos dos, y voy a decir por qué estos dos especialmente y no Enoc están aquí, porque uno, porque Moisés representa la ley y el otro representa a los profetas. Esto es, toda la gente del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Wow. ¿De qué hablaban esos dos con Jesús? De seguro no estaban hablando del clima ni del fútbol. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Lucas 9:31, quienes aparecieron, ahí te va, rodeados de gloria y hablaban con Jesús. Aquí dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Tuvieron que venir los representantes del Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas que cumplía, que agarraba a todas las personas que creían en el Mesías del Antiguo Testamento para venir a hablar de este glorioso evento, de este suceso increíble por sobre todos los tiempos. En la cumbre, como dice Gálatas 4:4, la cumbre de todos los tiempos, Jesús vino a salvar a los hombres. Dios vino a tomar posesión de los que creyeran en Él. Y Moisés y Elías, representando el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, están hablando con Jesús de este evento glorioso, de lo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén, antes de morir o con su muerte. Gloria a Dios. Todo rodea en el Evangelio, hermanos. No tenemos un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Es un solo Dios con un solo plan. Y hay un solo camino y se llama Jesús. Nadie viene al Padre sino es a través de Jesús, dijo el Señor. Vemos qué importante es la obra de Cristo, que Dios permitió que estos dos aparecieran ese día. No sé si lo puse acá en otro lado, pero déjame te digo algo más de esos dos. Muchos eruditos bíblicos creen que Elías y Moisés también van a ser los dos testigos de Apocalipsis. Ahí nomás te lo pongo así. No quiero más meterme en otro estudio porque está maravilloso, pero continuemos en el versículo 4. Versículo 4 dice así, capítulo 34, versículo 4 de Deuteronomio, dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Poner un énfasis diferente a la palabra de Dios, hermanos. Ahí te va, para que se oiga mejor o para que tenga un mejor impacto. Es sumamente grave a los ojos del que la habló. ¿Por qué digo esto? Dios dijo, Moisés, puedes ver la tierra, pero no puedes entrar. Era devastador absolutamente para el pobre de Moisés. Moisés tenía toda la ilusión, había batallado tanto con este pueblo cabezón para llegar, hasta que los llevó ahí, había llorado, había dicho, mejor mátame a mí, no los mates a ellos, los había defendido, los trajo hasta la mera entrada de la tierra prometida. Y Dios dijo, puedes ver la tierra, pero no vas a entrar.
porque Moisés mal representó a Dios. Por eso digo esto. Una persona que ponga un énfasis diferente a la palabra de Dios, fíjate muy bien, que le cambie el contexto. Tal vez puede decir las palabras, pero con un motivo diferente que el que tiene el autor de la Biblia, hace enojar a Dios y tiene una consecuencia. Yo tengo mucho temor de eso. Yo voy pegado a las Escrituras porque yo no quiero darle a la Biblia un punto que no diga la Biblia. Yo no quiero sacar mis ideas y mis filosofías con versículos bíblicos que se parezcan a lo que yo creo. Eso es un problema grandísimo espiritual que Dios ve y que va a castigar. Dios no permitió al gran legislador, al que escogió para que sacara su pueblo de Egipto y lo pasara por todo el desierto, por 40 años después que haya aprendido Moisés a someterse a Dios, y luego no lo va a dejar entrar porque él lo representó mal. Dios dijo, feliz, sácale agua a esta piedra y dale a la gente. Y él dijo, cabezones, ¿ustedes cuándo van a aprender? ¿Van a necesitar que yo saque agua de esta piedra? Sí, que era lo mismo que había dicho Dios, pero con un tono diferente, hermanos. Cuando enseñamos la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado de no representar mal, de no llevar un mensaje diferente, de no darle un enfoque, de sacar el contexto de diferente forma que el que el autor le dio, que es Dios. Esto le pasó a Moisés y él no andaba a la tierra prometida porque hizo eso. Así de sencillo. Nomás porque lo dijo en otro tono, no en el tono que Dios había dicho. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con la palabra de Dios. Es santa, es tuya. Disfruta la verdad, no la cambies. No la pienses diferente, que como dice allí, medítala, tú la tienes. No ocupas de que alguien venga y te la diga de otro modo, no. Cuando la escuches, cuando la leas, compárala con la verdad, con la Biblia. No dejes que otro venga y te manipule, torciéndola para sacar su provecho. No permitas eso. Tú eres inteligente y tienes la Biblia en tu mano. Yo tengo mucho temor de que eso suceda. Cuando yo voy a través de la Biblia, yo quiero decir lo que allí dice, con la idea del autor. Amén. Ahí va. Números 20 del 8, voy a leer el versículo 8 y luego el 11 y 12, que es donde sucedió lo que le pasó a Moisés. Le dijo Dios a Moisés, dice, la vara, y reúne, así comienza el versículo 8, dice, la vara, y reúne la congregación, tú y tu hermano, y Aarón tu hermano, y hablad, fíjate, así dice, hablad a la peña, habla, sí, ve, y luego con tu vara, pero no le pegues, ve y luego háblale a la roca, háblale a la peña. Dice, a vista de ellos, esta fue la orden de Dios a Moisés. Dice, y ella, esto es la peña, la piedra, dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Crees que aquí hay algún regaño? Eso es lo que Dios le mandó a Moisés. Moisés, ve y háblale a la piedra y la piedra va a dar su agua para ellos y para sus animales. Moisés, versículo 11 y 12 de Números 20, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, poquito, 2 veces. Sí, agarró su palo, su vara, y le dio 2 golpes a la peña. Dios le dijo, háblale. Él agarró y pau, 2 veces, frente a ellos. Y salieron muchas aguas. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si no quise sacar donde dice que Moisés les dijo, cabezones, es un versículo antes, cabezones, ¿qué voy a hacer para que entiendan? Sí, y Dios no dijo eso, pero cuando de todos modos dio su agua a la peña, porque Dios es fiel y eso quería darles agua, entonces habló a su líder y le dijo, vente para acá, no hiciste como te dije. Yo no estaba enojado. Me hiciste ver mal frente a la congregación. Yo los amo, yo les quiero hacer el favor. No les dijiste. Imagínate cuando todas estas gentes que explican, hacen estudios de Biblia y hablan de que Dios está enojado contigo si no haces lo que ellos dicen.
Sí, pone todas estas regulaciones y estas reglas que ellos inventan. Sí, como la forma de vestirte, como la forma de cantar a Dios, de adorar. Sí, ellos tienen una forma en su cabeza, cómo tiene que ser la santidad, cuando Dios solamente quiere bendecirte. Quiere abrazarte, apretarte a su pecho, darte besos y decirte que te ama y quiere que tú estés donde Él está. ¿Por qué ahora las personas detrás de los púlpitos o creyendo que tienen algo de autoridad, ahora quieren someter a la gente en su forma? ¿Sí? Quieren atravesarlo con sus ideas de ellos y jalarle las orejas y decirle, si no haces como yo digo, te vas al infierno. Dios se va a enojar contigo. Pobrecitos de estos líderes, pobrecitos de esas personas que están torciendo el amor de Dios para hacerlo a Él un Dios malo, un Dios estricto. Sí, es suficiente. Sí, con decirnos que el pago del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Cree eso. Cree la verdad. Tenle miedo a Dios si pecas, si eres un pecador, que no te importe nada. Eso sí. Sí, pero todas las reglitas que ponen todas estas iglesias bullies, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No es hablar de nadie. Estamos hablando de qué pasó con Moisés. Y Moisés mal representó a Dios en una cosa y Dios lo castigó. Y le dio donde más le dolía. Moisés no podía entrar a la tierra prometida porque mal representó a Dios. Solo diré que Moisés, al ver toda la tierra de izquierda a derecha, seguro lloró de emoción. Fue algo que anhelaba tanto, pero al mismo tiempo tenía dentro de él un gran drama y una gran decepción y tristeza en su corazón, que se guardó, hermanos, que se guardó. Usted y yo tenemos la boca muy suelta cuando algo no nos gusta, ¿sí? Y luego estamos quejándonos y exigiendo derechos y moviendo a otros a pensar como nosotros movemos y hacer un borlote de lo que no nos gusta que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no somos siervos útiles, porque no somos siervos sometidos, no somos personas que simplemente escuchan la verdad y se quedan aún con dolor. Job dijo, aunque me destroces, aunque me mates a pedacitos, no dejaré de adorarte. Hermanos, nos hace falta aprender humildad y obediencia. A los humanos tenemos el gran problema de la soberbia. Somos bien vanidosos, tú y yo, para que no te ofendas. Sí, los dos somos vanidosos. Nos encanta ser saludados y que nos aplaudan y que nos vean. Y si no nos saluda a alguien, nos enojamos. Queremos hacer, aquí estoy, ¿por qué no me saludas? ¿Qué dormimos juntos? Sí, ¿por qué? Porque queremos que nos vean. Queremos que nos aplaudan, que oigan nuestra opinión. Sí, Moisés simplemente guardó todo eso en su corazón y se lo comió todito porque era un siervo de Dios. Él sabía que él era el culpable porque Dios así lo había dicho. Sí, y él simplemente estaba dispuesto a hacer lo que Dios dijo, le guste o no, por obediencia. Desde antes dijo, yo no voy a entrar, yo no voy a ser su líder, punto y aparte, no puedo ser. Sin explicaciones, no voy a ser. Y todos, es que está malo, pobrecito, ya está viejito. No era eso. Moisés fue un siervo de Dios, dócil, obediente, sometido. Aprendamos de Moisés. Aprendamos. Ahora, Moisés lo aprendió hasta que tenía 80 años. O sea, no nació así. No nació así, como ya dijimos, hasta los 80 años. De los 80 a los 120. Entendió que Dios podía hacer con el que no sabe nada, con el que no es nada, grandes cosas. Grandes cosas. Gloria a Dios. Gracias, Dios Santo, por enseñarnos tales verdades. Sin duda estaba angustiado a profundidad, pues él era culpable. Dios tuvo compasión del pueblo y dulcemente les dio agua. Y Moisés les dijo, bola de rebeldes, ¿hasta cuándo van a obedecer? Y golpeó la piedra. Primero, Jesús representa esa piedra. Segundo, su agua la dio, Jesús dio su agua por amor, no por disciplinar a nadie. Aquellos que con su lógica enseñan, ¿sí? Unos que dicen, eso que dice ahí está muy duro, yo lo voy a decir de otro modo. O eso que dice la palabra de Dios está muy blando, yo voy a ser un poquito más enérgico. Sí, tú no tienes derecho, no tienes esa autoridad. Tú y yo no tenemos autoridad para transformar lo que allí dice en lo que tú piensas que debe de ser. O hacerlo más chico o hacerlo más grande. Tú tienes que decir,
El pago del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Y me voy para mi casa. Eso dice Dios. Yo no sé nada, ni tengo opinión contra ello, ni en ello. Así de derecho, así de sencillo, usted y yo tenemos que vivir. Como la palabra de Dios dice. Aprenderla como Dios dice. Y ya. No llegar nuestra lógica, tener nuestra lógica y luego enseñarla. Versículos 5 al 8. Dice, y murió ahí el gran Moisés. Pero fíjate cómo me encanta. Voy a poner más énfasis en esto, en lo que dice allí. Dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová. Apunta ese título, porque vamos a hablar de él ahorita. ¿Quién murió ahí? Moisés, el siervo de Jehová. En la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Sí? Como Dios había dicho, así conforme a la palabra de Dios, así sucedió. Así sucede lo bueno, así sucede lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta, todo sucede como Dios dice. Porque Él lo dice. Dice en el 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esto quiere decir que gastaron mucho tiempo buscándolo y nadie lo encontró. O sea, no es de que allá está, nadie vaya. No, fueron a buscarlo. Gastaron tal vez sus vidas buscando dónde está la tumba, dónde lo enterró Dios y nunca nadie lo encontró. Versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Ahora, guacha, acuérdate lo que habíamos dicho. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés de 120 años estaba poderoso. Era un hombre con una fortaleza física completa. Dijimos que hasta el 8. Dice el 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Esto es, a los 30 días, cada quien siguió sus caminos, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, no más llanto, Moisés se murió. ¿Qué sigue? Vamos a ver. En acuerdo a la palabra de Dios, ahí murió Moisés, siervo de Jehová. Moisés aún ha sido llamado rey. Lo acabamos de ver en el estudio anterior. Moisés ha sido llamado rey, el rey de Israel. Ha sido llamado príncipe de Egipto. Fue príncipe de Egipto. También fue llamado asesino del egipcio. También le llamaron el pastor de la montaña. También fue llamado profeta, hacedor de milagros. Aún el hombre que vio algo de la gloria de Dios. Todo eso fue llamado Moisés. Pero el día que murió, solamente le quedó un título. Todo mundo reconoce el título que Dios le pone en la Biblia a Moisés. No porque fue el príncipe o el hacedor de milagros o el que vio la gloria de Dios. No, el título que se reconoce, que se entiende quién es Moisés, que le queda, es el siervo de Jehová. Lo experimentamos a diario nosotros. Un siervo no es quien tiene una opinión, sino es aquel que se somete, aunque crea que su guía se equivocó. Imagínate, un siervo es uno que sigue a su guía, aunque su guía se equivoque. Esa clase de siervo Dios busca. Esa clase de siervo Dios busca. Encontró a Moisés y te encontró a ti y a mí. Tenemos que ser así, hermanos. Aunque crea que su guía se equivocó. Y aún en la vergüenza que su guía que le suceda, él confía. El siervo le dice a su guía, saldremos juntos de esta también. Le dice a su guía. El siervo fiel dice, cuando el guía se equivocó, también de esta saldremos juntos. Ese es el que hace equipo, no el que algo sucede, que no le gusta y se va.
Yo no sé si se entienda cómo podemos aplicar esto, pero esto es maravilloso. Este es un aprendizaje increíble. Nos va a hacer feliz si somos así. Vamos a encontrar sabor a la vida. Sí, de acuerdo a lo que Dios dice, ese es el plan de Dios. Si somos cristianos, si somos seguidores de Dios, va. De Moisés, ahí va. En aquel, saldremos juntos de esta. Dice, de Moisés en el Nebo no oímos queja. ¿Sí? Moisés en el Nebo, cuando era su último día, Dios le dijo que no mandara a la tierra prometida y ahí iba a morir. No oímos nada de lo que dijo Moisés. Yo creo que él escribió, sí, hay dudas, hay gente que dice, pero es que ¿cómo pudo haber escrito de aquí para adelante Moisés si Moisés se murió? Si lo que resta del libro, si ¿cómo es que Moisés se murió y luego quién escribió esto? Yo creo que Moisés lo escribió todavía. Sí, porque hay mucha gente que planea su funeral. Él ya sabía que se iba a morir. Sí. Ahora, si fue Josué, porque si Moisés lo escribió, él no dice que él se quejó. Pero si Josué lo escribió, tampoco dice que Moisés se quejó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés no se quejó. Él obedeció la voz de su rey. Moisés murió. Es bueno recordar que Moisés dijo al pueblo, no puedo salir ni entrar, apuntando a uno que sería el nuevo guía. Moisés dijo, yo ya no puedo salir ni entrar, aquí está Josué. Eso dijo en Deuteronomio 31:2. Dijo, yo ya no puedo llevar liderazgo a este pueblo porque yo no puedo. Pero qué importante es que sepamos que no era la debilidad física de la que Moisés hablaba, porque tenía 120 años, sino que en el verso 7 dice, era Moisés de 120 años, cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Esto es, no era el problema lo físico, sino era el problema de no poder ser el guía, su obediencia, su sometimiento a la orden. Sí, ahí te va, así, yo quiero aprender esto. Yo quiero ser una persona que se somete. En mi normal me quiero someter a ti, porque me someto a Dios. Eso quiero. Yo quiero aprenderlo. Ojalá y tú lo pienses. Porque ese es el siervo que Dios busca. Moisés obedeció. Moisés vivió 40 años en el palacio creyendo que sabía todo. Otros 40 años en el desierto pensando que no sabía nada. Y fue de 80 cuando fue líder. Cuando descubrió que el que no es nada descubre lo que Dios hace con el que no es nada. A este busca Dios. Uno que no tiene poder en él. Uno que anda en el poder de Dios. Donde entendió Moisés que Dios sabe todo. Murió Moisés en el pueblo le lloró 30 días y continuó el pueblo. No, el pueblo se murió. Y Dios está vivo. Dios sigue vivo. Y se consiguió a otro siervo. Y se consiguió a otro siervo. Y a otro, y a otro, y a otro. Dios sigue vivo. Sí, no se acabó todo porque se murió el gran legislador de Israel. Sí, Moisés murió, así es. Y se acabó solamente Moisés. Porque todo lo demás sigue, porque estamos ahorita mismo en las manos de Dios. Quien sigue escogiendo hombres para que lleven su palabra. Y luego ese hombre se quita y se muere. Y sigue otro. Y sigue otro porque estamos en las manos del Eterno. También esto es muy importante de saber. Ninguno de nosotros, ningún hombre, somos indispensables. Más nos vale que en el momento que nos toque, lo hagamos bien. ¿Te diste cuenta? Piénsalo. Si tú vas en la calle y encuentras la chance de servir a Dios, de compartir el evangelio, hombre, más te vale que lo hagas bien porque ese es tu único momento. El día que te mueres, no hacemos falta. Dios sigue y Dios continúa. Pero si tú llegas a tener la oportunidad, hombre, aprovéchala, hazla bien, sirve bien a Dios. Del 9 al 12, y aquí se acaba, del 9 al 12 dice, sí, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Sabes qué significa esto? Moisés oró por Josué. Moisés dijo, yo ya no voy a ser el líder, yo hoy me muero,
Pero aquí está Josué. Y le puso sus manos en su cabeza. Seguramente él impuso, dice que le impuso las manos, pero oró por él. Oró. Dice que fue lleno del Espíritu Santo aquí. Entonces, el Espíritu de sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahorita voy a poner más énfasis en esto, pero los hijos de Israel no dijeron, no queremos a Josué, Dios, dale más vida a Moisés, ¿qué es esto? Queremos al viejito, ya no queremos, no. Aquí dice, se sometieron a Dios, se sometieron a Josué. Cuando eso sucedió, cuando Moisés le pasó la antorcha, sí, la batuta a Josué, el pueblo sometido a Josué, él era el nuevo líder, eso es lo que Dios dice, esa es la voluntad del Padre, todos contentos. Dice en el 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Sí, no era, nadie somos iguales, todos somos diferentes, aún cada uno tiene una tarea. Sí, Moisés, nadie iba a llenar el lugar, como dicen, nadie iba a llenar los guaraches de Moisés. Y Josué no vino para decir, yo soy el segundo Moisés. No así, él era nomás Josué, ayudante de Moisés. Moisés se murió. Y aquí anuncia qué grande fue este hombre, diciéndolo en lo último. Nadie, dice otra vez, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová levantó a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así termina, yo puse acá, Moisés le pasó la antorcha a Josué. De nada serviría la oración de Moisés y la imposición de manos si nadie escucha a Josué. ¿Te imaginas? Piensa esto. Si eso es lo que Dios estaba haciendo, Moisés va, dice, este es el líder, pero ¿qué tal que cuando acaba Moisés de orar por Josué, el pueblo se levanta y se va sin hacerle caso? Si no se someten como se sometió su líder, entonces todo se termina, no hay continuación. No importa si Moisés se sube arriba de Josué y le grita y le canta y le dice que él tiene el poder. Si el pueblo no obedece, Josué no sería ningún líder. Pero aquí dice que ellos también se sometieron como Moisés estaba sometido. Pero el pueblo confirmó con sumisión a Josué. Qué importante que la Biblia instruya en esta estructura. Si no se puede confiar, fíjate muy bien en esto, ya vamos a acabar, si no se puede confiar en las decisiones y plan del líder, es porque éste no es sumiso a Dios. Si alguien no puede confiar en una decisión que el líder tome, tiene que ser porque el que está del otro lado sabe que el líder no es sumiso a Dios. Porque si el líder es sumiso a Dios y éste no se somete a él, éste está mal. Si ni el pueblo de Israel, que era tan cabezón, hizo eso. Si Moisés dijo, ese es el que Dios escogió, yo no lo escogí, Dios lo escogió y el pueblo se sometió a eso. No tuvieron opiniones, simplemente obedecieron. Si el líder da una opinión, una decisión y el pueblo la obedece, entonces estamos todos en común acuerdo. Si no, debe de ser porque el líder no es de Dios. Debe haber esa mentalidad y esa estructura dentro de una iglesia, dentro del cuerpo donde Dios va dirigiendo. El líder es sumiso y el pueblo debe ser sumiso. Pero esta cadena de sumisión y confianza abre la puerta a la victoria. Pablo tenía una conexión estrecha con el pueblo. Voy a dar un ejemplo de Pablo. 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Dice Pablo, primero le habla al pueblo, le dice así, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sí, así de amoroso Pablo dice, no solamente les quiero llevar la palabra de Dios, pero si fuera necesario hasta mi vida les daría. Hermanos de mi corazón y de mi vida, le dice Pablo a los tesalonicenses. Dice, cuando Pablo pide a Filemón por Onésimo, sí, se ve el otro lado de la moneda.
Sí, cuando Pablo es una persona que podemos comprobar que era una persona entregada a Dios, un varón de Dios. Sí, y había personas que lo seguían, unos le decían padre en la fe. Sí, y ahora Pablo, conociendo esto y su sumisión, sí, le habla a Filemón pidiéndole un favor por Onésimo. Pero fíjate las palabras que usa Pablo. Qué interesante. Ve, dice Filemón 1:19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte, si Pablo dice que él quiere pagar la deuda de Onésimo. Si yo te pago lo que Onésimo te debe, Filemón. Dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Te fijas en esto? Pablo dice, si tú no fueras alguien que tu persona se me debe a mí, entonces te pagaría. Pero como tú eres uno que se me debe a mí. Sí, yo te enseñé el evangelio y te di la salvación. Sí, lo único que quiero es poner el énfasis en que una persona que sabe la estructura de Dios, sabe cómo trabaja el cuerpo de Dios, no ocupa más explicaciones. Se tiene que entender. Tiene uno que caer en la razón. Este es un siervo de Dios. Este es un hombre, un varón de Dios. Y yo también. Y la sumisión tiene que estar por encima y la confianza tiene que estar por encima. Sí, el confiar uno al otro, cada uno en su posición, tiene que estar. Si no está, algo está fallando en una de las dos partes. Pablo le dice todavía a Filemón, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo está seguro de la fe de Filemón y le expresa realmente, genuinamente lo que él tiene en su corazón. Aunque le está diciendo Onésimo, le está diciendo Filemón, yo te pagaría lo que te debe Onésimo, pero como tú te me debes a mí, no solamente vas a hacer eso, pero vas a hacer aún más, porque te conozco, porque tú eres un hijo de Dios. Wow, me encanta. Cuando todos nos sometemos al Señor, funciona. Moisés fue el hombre en quien Dios ha manifestado más poder, aparte del Señor Jesús, obviamente. Moisés fue un gran profeta, un líder, un gobernador. Solo Jesús es mayor. Termino así, conclusión final. Solo pondré énfasis en este punto. Dios desapareció el cuerpo de Moisés porque el diablo lo buscaba. Sí, eso que no se nos olvide. ¿Por qué Dios en secreto sepultó el cuerpo de Moisés y lo desapareció? Pues porque el chamuco, el diablo lo quería para usarlo para idolatría. Si el pueblo que confiaba tanto en este gran legislador, ahora tiene una tumba y el cuerpo de Moisés allí, el chamuco iba a agarrar al pueblo, iba a decirle, aquí está Moisés, vengan y tóquenlo. Si ustedes tocan, si nomás agarran poquito de la tumba, ustedes van a ser de gran bendición. Sí, un negocio redondo como mucha gente. Ahorita, aquí hay agua que se vende, aquí está una espina de la cruz. Eso es lo que el diablo estaba queriendo hacer. Por eso Dios quitó el cuerpo de Moisés, por todas las grandezas milagrosas que Dios hizo con Moisés. Dios sabía que el chamuco lo iba a usar. Ahora, ¿creen que esto es mi idea? Vean lo que dice la Biblia. Hay un versículo más. Dice, porque el diablo lo buscaba para idolatría. Obviamente que lo quería hacer un ídolo. Quería que la gente, yo puse acá, vengan, el diablo iba a hacer eso, o la gente iba a hacer eso, movidos por el diablo, obviamente. Vengan y toquen la tumba de Moisés y sanarán, toquen la tumba de Moisés y prosperarán, les caerán plagas a sus enemigos. Vengan y toquen la tumba de Moisés, ¿a poco no? Eso es lo que el diablo quería hacer y es lo que hace todavía. Ahorita mismo lo está haciendo aún con otras cosas que no son la tumba de Moisés. Pero vengan y hagan esto, toquen aquí, hagan allá y ustedes van a ser sanados. No hagamos como que no entendemos las cosas que el diablo hace. No hagamos que no entendemos. El pueblo buscó la tumba, pero nunca la encontraron. Judas, la cartita de Judas, un solo capítulo en el Nuevo Testamento. Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, peleaba contra el diablo, disputando con él, Miguel Arcángel estaba peleando contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Miguel Arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, contra él,
sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto es, Miguel Arcángel ganó la pelea, porque Dios vino y puso en paz al diablo. Le quitó el cuerpo, lárgate por allá, sácate por allá, ¿qué quieres hacer con él? Y lo quitó. Sí, Miguel Arcángel no quiso maldecir al diablo. Gente, muy bien. Hay gente que se la pasa, yo te reprendo, diablo. Sí, y a un arcángel, una jerarquía increíble. Sí, no quiso proferir maldición contra el diablo. Mejor dijo que Dios te reprenda. Y luego vino Dios y acabó con él así de rápido. No pelees tú contra el diablo, mijo. Mija, si toca la puerta del diablo, no vayas a abrir. Dile, Señor, por favor, ve tú a abrir. Así, Él está ahí para eso. Él tiene el poder. Tú no eres pieza para el diablo. No te le pongas al tú por tú. Por favor, ¿quién te crees? Es muy probable que Moisés sea uno de los dos testigos de Apocalipsis del capítulo 11. Léelo tú. Moisés murió. El siervo de Dios murió. Sí, hay un versículo que es en 1 Juan 5:21, que es cortito y que habla de esta, es una advertencia. Dice así, bien cortito, dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Si entendemos lo que estaba pasando acá entre esta pelea del diablo con el arcángel Miguel, Dios no quiere que confíes en nada que no sea Dios. Dios no quiere eso. Quitó el cuerpo de Moisés porque podía ser usado para eso. Sí, ahora, el enfoque para cerrar. Moisés, el gran legislador, este gran hombre que Dios usó, era simplemente tan grande como un siervo. No leí el versículo que iba a leer desde el principio, y te lo voy a leer ahorita. Que es, ¿lo ven en la pantalla? Que es Mateo 5. A ver, déjame lo apunté acá. A ver, ahí te va. O es Marcos 9:35, ve lo que dice allá. Yo lo voy a ver acá y con eso voy a cerrar. Marcos 9:35, bien rapidito porque ya quiero cerrar, ya me quiero ir. Marcos 9:35 es un versículo que tú y yo tenemos que simplemente cachar para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Aquí tengo Mateo, pero es Marcos. Es el que sigue, ahí ya no me voy a tardar nada. Marcos 9:35 dice, entonces él, esto es Jesús, se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, fíjate muy bien, Jesús juntó a sus 12 discípulos, sus mejores amigos, las personas que van a llevar el evangelio a todo el mundo, los encargados de llevar la enseñanza de Cristo Jesús, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sí, el más importante, el que resalte, será el postrero de todos, será el último de todos y el servidor de todos. Será el último de todos y el servidor de todos para poder ser el primero. Moisés fue el primero. ¿Por qué? Porque su título es siervo de Jehová. El siervo, el esclavo de Dios. El esclavo. Voluntario, como Pablo quería ser, doulos, que es la palabra en griego, doulos, esclavo voluntario de Dios. Si tú quieres el primer lugar, si tú quieres que te saluden, si tú quieres tener un lugar en el cielo como uno de los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿a quién vas a poner a tu derecha y a quién vas a poner a la izquierda? Jesús es súper claro. Si tú quieres un lugar preeminente, sé el último de todos, sé el siervo de todos, sé un siervo de Dios. Yo me apunto en esa lista, yo quiero eso. Ojalá tú también, Padre Celestial, dirígenos a humildad. Plasma en nosotros el poder para ser dóciles, para ser obedientes, para oír tu voz y seguirte.
Señor, háblanos, ayúdanos a entenderlo, a ser unas personas que simple y sencillamente te sigan, andar en tu poder, en tu misericordia, conociendo tu gracia, haciendo tu voluntad, obedientes, amorosos unos con otros, dóciles, servidores útiles para los demás, buscar el bien de los demás, como sea, a diestra y siniestra. Ayúdanos, Señor, en ti confiamos. Ayúdanos a ser el siervo de Dios. Te adoramos, Padre Celestial, guíanos. Gracias. Gracias por esta noche. Gracias por este estudio. Te ruego por mis hermanos y hermanas, Señor, dale salud. Ayúdalos para que sean unas personas prósperas espiritualmente, crecientes, que no se atoren por ningún motivo en nada. Dales facilidad de entender, oh Dios Espíritu Santo. Ayúdanos a escuchar la verdad y haznos libres. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Aleluya. Dios los bendiga, los quiero mucho. Pasen buenas noches. Hasta el domingo a las 9:30. Adiós.